Saludo cordial, amables televidentes y seguidores. Esto es Economía y Bolsillo en formato virtual. Esta es una mirada distinta de los hechos, los acontecimientos y las noticias económicas que afectan sus bolsillos. Junto con Alejandro Arteaga y Juan Armando Rojas les estaremos acompañando en este espacio durante la próxima media hora para analizar una noticia que verdaderamente afecta los bolsillos de la clase media en Colombia. Bienvenidos. Comenzamos este primer segmento de Economía y Bolsillo en su versión virtual. Saludo a Alejandro Arteaga, periodista económico muy reconocido y partner en este esfuerzo periodístico que se llama Economía y Bolsillo. Alejandro, bienvenido. Hola Juan Armando, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted y para todos nuestros televidentes. Bueno, como decía al comienzo del programa, mucha atención porque hay una noticia que verdaderamente está impactando a millones de personas de lo que se conoce en Colombia como la clase media. ¿Qué es la clase media? ¿Cómo se identifica? ¿Cuáles son, digamos, sus hábitos de consumo también? ¿Y qué representa dentro del tamaño de la población colombiana? Y la noticia es la siguiente, mucha atención, por primera vez en años, desde que el Departamento de Estadísticas DANE está midiendo estos fenómenos demográficos, Colombia alcanzó una población de clase media superior a la población que está en condición de pobreza. Eso dicen las estadísticas del DANE, que al menos una de cada 3 personas que habitan o que habitamos en Colombia pertenece a eso que se ha denominado la clase media, que ya vamos a entrar a discutir y a analizar qué es la clase media, cómo se mide y cuál es precisamente su condición de vida. Alejandro Arteaga ha preparado los siguientes números que el DANE ha precisamente emitido recientemente con respecto a este tema económico, pero también social. Adelante, Alejandro. Pues Juan Armando, televidentes, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, el porcentaje de habitantes de clase media aumentó 6,5% en los últimos 4 años. ¿Esto qué quiere decir? Que si tomamos la población de Colombia, más o menos 18.200.000 personas en este momento hacen parte de la clase media en Colombia. Esto, Juan Armando, es un tema muy importante en materia económica para el país, porque significativamente lo que esto representa es que las personas que estaban en condición de pobreza aumentaron sus ingresos, aumentaron su nivel de vida e ingresaron a la clase media en Colombia. Es decir, ya no se consideran personas pobres, sino más bien unas familias, unas personas con un estatus social que les permite un mejor nivel de vida. Y precisamente, Alejandro, con respecto a eso que usted señala, yo quiero preguntarle, más que como periodista, como habitante de Colombia, que lo somos todos, en Colombia, ¿qué es lo que se conoce popularmente en la calle o qué tipo de familias es las que uno supondría como ciudadano que pertenecen a la clase media? Pues Juan Armando, la definición técnica o las características técnicas nos las va a dar más adelante la directora del DANE, Piedad Urdinola, pero pues básicamente son aquellas familias, aquellas personas que tienen un mejor ingreso, que tienen una capacidad adquisitiva mucho mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que no viven al día, como se conoce popularmente a las personas o a las familias que viven con lo justo. Son personas que pueden o tienen las posibilidades de también dentro de sus ingresos presupuestar gastos, por ejemplo, para temas de ocio, ir al cine, ir quizás a un restaurante, salir incluso de rumba, elementos y cosas que quizás una persona que vive
con lo justo no puede hacer, Juan Armando. De acuerdo. Ese es, digamos, el imaginario, pero usted ya menciona que nuestra invitada de hoy es experta en demografía, es una persona que ha venido siguiéndole la pista, no de ahora, sino desde hace muchos años, desde la academia. Directora, y precisamente vamos al grano. ¿Cuál es la relación estadística que puede haber entre la disminución de la pobreza que se ha registrado en los últimos años y que es un proceso que ha venido evolucionando desde hace ya varios años y el crecimiento, por otro lado, de la clase media? Mira, esto es muy importante. Nosotros tenemos 4 categorías acá en el DANE, Juan Armando. Pobres, que son los que están al extremo más bajo. Vulnerables, que también, como su nombre lo dicen, sigue siendo vulnerables, están como a ese extremo. Clase media y luego clase alta. Lo que vemos es, como tú bien lo dices, una disminución de la proporción de hogares pobres de 39,7% a 31,8% entre el 21 y el 24, mientras que la clase media sube de 27,9 a 34,4% en ese mismo periodo. Recordemos que estas categorías están dadas por una metodología que ha dado el Banco Mundial para América Latina y que ha sido adaptada para el DANE, y que nosotros hacemos esta medición del ingreso por persona dentro del hogar reportado por nuestra gran encuesta integrada de hogares. Entonces, pobre quiere decir que si las personas tienen un ingreso por persona del hogar por debajo de la línea de pobreza monetaria; vulnerable si el ingreso por persona del hogar es igual o superior a la línea de pobreza, pero inferiores a más o menos 898.000 pesos mensuales; clase media si el ingreso por persona del hogar está entre 898.000 y 4.836.000 al mes; y clase alta es el ingreso por persona del hogar es superior a los 4.836.000 mensuales. Doctora Piedad, repasando las cifras, ¿cuánto debe reportar en ingresos una persona o una familia para considerarse que es de clase media en Colombia? La clase media, si la persona por cada hogar tiene un ingreso entre 898.000 y los 4.836.000. Y la clase alta, cuando cada persona en el hogar por encima de esos 4.836.000. Precisamente el DANE en sus encuestas mide los ingresos de la población, de las familias, incluso también en qué se los gastan. Pero, directora, ¿cómo se hace esa medición y qué factores se tienen en cuenta para determinar en cuánto dinero o con cuánto dinero subsiste una persona? ¿Se suman los ingresos de todos los integrantes de la familia, del hogar, y se dividen por el mismo número de integrantes de ese núcleo familiar, o cómo es esa mecánica? Cual, como tú lo mencionas, tenemos el ingreso total del hogar y se reparte por el número de personas. No importa si esas personas tienen 0 1 año, son un bebito recién nacido o es un adulto mayor, igual todas las personas entran en ese cálculo. Directora, una persona que en promedio está entre los 800.000 pesos y los 4.800.000 pesos, si está en ese rango, ¿se puede considerar como una persona de clase media? De clase media, correcto. Este tema es bien interesante, el tema de la clasificación sociodemográfica de las personas con respecto a sus ingresos, y teniendo en cuenta que Colombia ya tiene alrededor de 53 millones de habitantes. Con esas cuentas, directora Piedad Urdino, la directora del DANE, ¿cuántas personas entonces podría decirse que están en la categoría de clase media? No sé si el DANE ha totalizado la cifra. Ya tú te lo quedo viendo, pero te lo pasamos para que tengas la estimación de población que tenemos. Lo que sí te puedo decir es que no solamente la clase media ha incrementado, sino que también la clase alta ligeramente pasa de 2,6% a 3,3%. Entonces lo que vemos es una reducción importante en pobres, se sostienen los vulnerables, sube la clase media y ligeramente crece también la clase alta. Entonces, esto es una noticia muy positiva para el país, porque lo que estamos viendo es que estamos saliendo de esa distribución de los ingresos más bajos y moviéndonos hacia los que son más altos.
Doctora Piedad, cuando una persona pasa de la pobreza a el estatus de clase media, esto es lo que los expertos, ustedes los expertos en demografía, consideran como la movilidad social. Mira, pues aquí lo que estamos viendo es en realidad una mejora en la lucha contra la pobreza y desde distintas fuentes de información. No solamente estas proporciones que estamos leyendo de menos pobres, menos vulnerables, aumento de la clase media, sino que también en las cifras que vimos recientemente de FIDES, que es nuestra escala para la medición de problemas de acceso a la comida. También estamos viendo esa mejora en el país. Entonces, fíjate que las medidas de pobreza y de acceso a los alimentos y alimentos de calidad, pues están también muy interrelacionadas. Y esto es una muy buena noticia porque el resto del mundo, incluso muchos países de América Latina, están desmejorando en el acceso a la comida, mientras que en Colombia dimos un salto importante en el último año. Estamos conversando con la directora del DANE, Piedad Urdinola, antes de ir a la primera pausa de economía y bolsillo. Y hay una pregunta que llega desde Armenia y que es muy pertinente en este momento porque me están diciendo si con esta información que maneja el DANE ya Colombia podría catalogarse en el concierto internacional como un país de clase media más que un país pobre. En segunditos, después del primer corte, para unos anuncios importantes. Continuamos en Economía y Bolsillo, diálogo con la directora del DANE en esta modalidad virtual. Directora del DANE, Piedad Urdinola, llegaba una pregunta precisamente desde el eje cafetero, en el sentido de que si se puede afirmar que con este aumento de la clase media, Colombia es ya en el concierto internacional un país que pueda catalogarse como de clase media más que de pobreza, como histórica y tradicionalmente lo ha sido. Sí, Colombia está comenzando a ser un país de clase media. Fíjate que ya superamos al 33%, 34,4%, esto es más de un tercio. Mientras que los pobres que están muy cercanos al 40 ya están en 31,8%. Y de nuevo, esta es de las cosas que siempre hacemos en el DANE, tener estas medidas con un estándar internacional, que es en este caso el del Banco Mundial, nos permite contrastarnos frente a otros países de la región. Directora, ¿por qué un país como Colombia debe apostarle a convertirse en un país de clase media? Y esto a nivel internacional, ¿qué papel juega? ¿Cómo contribuye, digamos, al desarrollo y al estatus que tenga Colombia a nivel internacional? Esto es muy importante, los economistas lo han estudiado y pues empieza a mostrarnos la superación de las fases de la pobreza. Vamos mejorando en la calidad de vida. Lo más normal es ver un extremo superior pequeño, es decir, muy pocas personas en clase alta, pero el objetivo de los países es engrosando esa clase media porque personas pobres y vulnerables, como su nombre mismo lo dice, están en peores condiciones de calidad de vida y tienen que enfrentar muchísimas dificultades. Entonces, en la medida en que logramos engrosar la clase media, pues los economistas han asociado esto con un mayor desarrollo y evidentemente con mejores condiciones sociales y económicas para las personas que habitan un país. Son datos muy interesantes y muy pertinentes para ir comentando en este análisis, pero además empatando con este tema, con los resultados recientes que el mismo DANE ha divulgado sobre el comportamiento del mercado laboral y un desempleo que hay que decirlo ha venido cayendo mes tras mes hasta un nivel de 8,8%, que es la tasa nacional de desempleo correspondiente al cuarto mes del año, es decir, al mes de abril. Y quiero preguntarle a la directora del DANE, Piedad Urdinola, si este desempleo de 8,8% de la población económicamente activa sin trabajo sigue siendo una de las tasas de desocupación más bajas de la historia. ¿Está catalogado así? Sí, fíjate que está exactamente igual que la que reportábamos hace un año, en abril del 2025.
También la tasa de desocupación fue de 8,8%. Pero aquí hay una diferencia importante. La tasa global de participación creció un punto porcentual. Hace un año era 63,7, ahora es 64,7. Y la ocupación también ganó ese puntico, pasó de 58,1 a 59,1. En ambos casos esa diferencia fue estadísticamente significativa. Y esto es algo deseable también en el mercado laboral, mantener esas tasas de desocupación en esos mismos niveles que teníamos, pero aumentando la participación y la ocupación es justamente lo que se desea en el mercado laboral. Y allí también importante recalcar, fueron las que más ganaron en esas mejoras las mujeres. Vimos unos aumentos en las tasas de ocupación de las mujeres, sobre todo las mujeres de 25 a 34 años, las que pues pudieron reflejar estas mejoras en la ocupación para este mes de abril de 2026. Directora, pero también teniendo en cuenta estas cifras del mercado laboral que han revelado ustedes desde el DANE, donde cada vez sale más gente a buscar trabajo, pero asimismo, pues también aumenta el número de ocupados. ¿Eso de alguna manera tiene alguna relación con que en Colombia esté aumentando el número de personas en clase media? Pues aquí lo que es importante resaltar es cuando nosotros hacemos los cálculos, es revisar qué está pasando con los ingresos. Y en la medida en que tenemos aumentos en la población ocupada, quiere decir que tenemos aumentos en las personas que están ganando ingresos. Fíjate que la población ocupada aumentó para este abril y de manera significativa en 701,000 ocupados y ocupadas. Entonces, esto hace que tengamos 701,000 personas que antes no tenían un ingreso por sus trabajos y que ahora sí los tienen. Entonces, todo esto va bastante encadenado. Claro, recordemos que la noticia que origina el desarrollo de este programa es que una de cada tres personas, según el DANE, con corte a 2024, ha logrado ingresar a la clase media. Se encuentra ya, ha superado, digamos, la línea de pobreza, como se conoce técnicamente. Ese 34,4% de la población es medido por hogares o por cantidad de personas o cómo se configura esa medición para llegar a esa conclusión. Son de personas. Esta es la población para cada una de las clases sociales. Entonces, lo que estamos contando allí son las personas que, como bien lo dices, ya alcanza el 34,4% para 2024. Directora, con todas esas cifras que vienen revelando ustedes de aumento en la clase media, reducción de pobreza, mayor empleo, de alguna manera Colombia ya está cumpliendo esos objetivos de mejorar el índice de calidad de vida para las personas que habitan este país y que pues siempre es medido por la Organización de Naciones Unidas. Sí, incluso te tengo una mejor medición que es el índice de pobreza multidimensional, porque allí es donde podemos ver precisamente y descomponer cada uno de esos factores que en realidad están generando que haya una pobreza estructural en los hogares. Fíjate que esta medición de las clases sociales la damos por ingresos y por eso hablábamos hace un momento de tanto dinero. Pero cuando miramos la pobreza estructural, que es cuántas personas son analfabetas, cuántas personas que deberían estar estudiando no están estudiando, se empiezan a rezagarse en las mejoras escolares o cuántas personas no pueden acceder a una buena calidad de agua, que son incluso cosas que nos parecen muy básicas a quienes vivimos en la ciudad. El país sigue mejorando en ese índice de pobreza multidimensional. Llegamos al mínimo histórico en 2025, fue la cifra que vimos recientemente en abril y una vez más, fíjate que allá la medición es la encuesta de calidad de vida, es otra fuente distinta a la gran encuesta integrada de hogares, pero vamos viendo también cómo van acompasadas todas estas distintas fuentes y todas nos están mostrando que la calidad de vida de los colombianos está mejorando, que se ha mejorado en los últimos años, incluso el año más reciente, las mediciones del 25 son muy buenas para el país, tal como lo muestra esta medición o la que te menciono de pobreza multidimensional. Bueno, antes de ir al segundo corte para unos mensajes importantes, hay otra inquietud que quisiera dejar planteada
y que tiene que ver con si necesariamente pertenecer a la clase media significa tener mejor calidad de vida. Como veíamos, pues ese es en el imaginario que tenemos todos, pero hay también, hay que decirlo, también hay una clase media también necesitada que no clasifica para subsidios gubernamentales porque no está suficientemente, digamos, catalogada o no tiene suficientes carencias para recibir ayudas estatales, pero tampoco se puede considerar como que goce de todas las garantías y de pronto gabelas y mejores ingresos que una persona que realmente está en clase media. Ese fenómeno se vio muy marcado en la pandemia, cuando muchas personas, incluso de clase alta, pues han perdido su trabajo, han tenido que suspender sus actividades y se quedaron sin ingresos por un tiempo considerable. En el siguiente segmento de Economía y Bolsillo hablaremos de ese fenómeno y de cómo el rótulo de clase media es prenda o no de garantía de goce efectivo de derechos y de una mejor calidad de vida. Ya regresamos a la recta final de Economía y Bolsillo. Recta final de Economía y Bolsillo. En esta oportunidad estamos conversando con Piedad Urdinola. Ella es la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE, que ha sorprendido tal vez con una información que es muy importante para la toma de decisiones también de políticas públicas, y es que por primera vez en el país la clase media ya es de un tamaño mayor a lo que se considera como la población en condición de pobreza. Y antes de ir a la pausa, pues planteábamos una serie de inquietudes que también me han llegado y que están relacionadas con que hasta qué punto estar bajo el rótulo de clase media significa o garantiza tener ciertas comodidades o darse ciertos lujos, como lo comentaba mi compañero Alejandro, de ocio, de esparcimiento. Es decir, tener una clase media más grande necesariamente incide en un estado de mayor bienestar incluso para grupos vulnerables como lo es la niñez, la juventud, que a veces tiene más dificultades para conseguir un trabajo formal, un empleo, o las mismas mujeres, por ejemplo. Bien, pues eso es lo que en la teoría económica se ha estudiado permanentemente y precisamente por eso se vuelve como un punto de referencia o un tema que está mostrando mejoras, engrosar la clase media sin duda alguna, con una disminución de pobres y vulnerables, que es lo que está sucediendo en el caso colombiano, pues se asocia a esas mejores condiciones de vida de toda una sociedad, como bien lo mencionas. Directora, ya este gobierno está a semanas de terminar pues en su administración. Según los indicadores, según pues las encuestas y los análisis que vienen haciendo ustedes desde la entidad, ¿cuál es el pronóstico que tienen frente a todos estos temas? Desempleo, pobreza, todos estos temas que afectan directamente a la sociedad. ¿Se van a mantener o quizás van a cambiar un poco el rumbo y van a empezar a aumentar nuevamente los índices de pobreza y demás, directora? Bien, la mayoría de los indicadores sociales, como tú los ves acá, pues los podemos contrastar desde las series largas que tenemos o desde 2021 como presentamos estos resultados. Este en particular es de 2024 y ya seguramente tendremos la posibilidad de producir estos indicadores para 2025 en muy poco tiempo. Y lo que estamos viendo es precisamente es una mejora y pues cifras que son históricas, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, la tasa de desocupación de este abril es histórica, es la mínima desde que es posible hacer la comparación, que es 2001. Este engrosamiento de la clase
media también es histórico, llegar al 34,4 no lo hemos reportado desde que es posible hacer esta medición. Entonces lo que estamos viendo es sí alcanzando unos números que son muy importantes para el país y al estar rompiendo estos récords mes tras mes o año tras año, pues está mostrando sin duda alguna una mejora en los datos que estamos reportando en los años más recientes. Pues muy bien, ahí está el panorama que entrega Economía y Bolsillo la directora del DANE, Piedad Urdinola, sobre este tema que es bien interesante y que verdaderamente afecta a muchas personas o tiene que ver con millones de personas que se consideran de clase media y aquellas que estaban en la pobreza y lograron ascender a esta posición. Muchas gracias, directora, por atender a Economía y Bolsillo. No, a ti, Juan Armando, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro Arteaga, por acompañarme en esta aventura periodística. Gracias a usted, Juan, y a todos nuestros televidentes. Y a ustedes, amables televidentes y seguidores de Economía y Bolsillo, los invitamos a compartir este y todos los contenidos del programa. Hasta una próxima.